importante en el Senado de la República, donde se va a llevar al Pleno el dictamen para votar la reforma que pretende que la Guardia Nacional se encuadre en la Secretaría de la Defensa Nacional, y también pues vale la pena comentar la visita de ayer del secretario de Gobernación a los senadores del oficialismo. Nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa está con nosotros para comentar estos temas. Leti, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues efectivamente hoy es un día importante en el Senado de la República, Pascal, porque como lo has adelantado, hoy se aprueba la reforma secundaria para que la Guardia Nacional sea parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, una división más, por decir algo, de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano, Pascal. Y te comento, estamos en dos pistas, una, lo que es aquí adentro, que está citada la sesión a las 11 de la mañana, con la planeación de cerrar esa sesión y abrir una segunda, con una inédita doble convocatoria, Pascal. Técnicamente, bueno, pues solamente se tiene que convocar a una sesión. Cuando ya se termina esa, pues se convoca a la otra. Pero además de esto, que estamos a la espera, también hay aviso de una manifestación de personas que se oponen a esta reforma y que anunciaron que iban a bloquear el Senado de la República, pero te puedo decir que todavía no hay nadie protestando, solamente está cerrado todo el perímetro del Senado de la República por la Policía de Seguridad Pública de la Ciudad de México como prevención, pero todavía no hay ningún manifestante, Pascal. Y te comento, estamos llegando a este día antecedidos de un ambiente pues digamos que estaba implicando una división en el grupo parlamentario de Morena, que es el grupo mayoritario aquí en el Senado de la República, y que ayer, con la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, parece que se mitigó. Y te digo que parece que se mitigó porque en esa fracción, debido a que todos representan pues a diferentes corrientes, no necesariamente siguen una línea, Pascal. Entonces, hasta ayer, como los dejó el secretario de Gobernación, parece que ya limaron todas sus asperezas. Él al final, al cerrar la sesión que tuvo con ellos, les dijo: a ver, no hay que confundirse. Aquí nadie está separado del senador Monreal. Aquí todos queremos al senador Monreal y lo respetamos. Y entonces se pusieron de pie, Pascal, y Adán Augusto López Hernández hizo el clásico, pues, palmadazo en la espalda, que todos conocemos como espaldarazo, frente a todos los senadores de Morena. Y bueno, pues todos festejaron ese momento en el que, pues, pareciera que ya quedó zanjada esa diferencia y que no es verdad que el gobierno federal vaya en contra de Ricardo Monreal. Pascal, en esta reunión, cuando fue pública, en el momento en que fue público, bueno, pues Adán Augusto López Hernández empezó, digamos, ofreciendo una disculpa y usó el buen humor para ir rompiendo el hielo, para aminorar la tensión. Él les hizo varias bromas a los senadores, por ejemplo, les dijo que les ofreció una disculpa, pero que no había ningún malentendido, que lo que pasa es que a veces son caprichos de los senadores, y dice: eso se le da mucho a los zacatecanos. Y entonces Monreal volteó y dice: sí, pero a Narro, ¿te refieres a Narro? Y entonces él contestó: sí, claro, me refiero a Narro, ¿no? Entonces fue, digamos, la primera carcajada. Después, cuando habló de Monreal y le dijo: es un compañero al que apreciamos mucho, un compañero a veces muy rebelde, y entonces ahí también se empezaron a reír. Otro momento, bueno, cuando dice el presidente del Senado, Alejandro Armenta, me acaba de pasar un papel pidiéndome que el presidente les invite unos tamales de chipilín. Entonces empiezan a reír y él contesta: pero hay veda de chipilín y por lo tanto no se puede por el momento. Entonces, bueno, eso, digamos, fue como la antesala a que él les dijera: por favor, apoyen la reforma del presidente. El ejército de hoy no es el mismo ejército del 68, de los 70. Apóyenlo, porque en este momento la transformación del país, el proyecto de nación, no da cabida a titubeos.
todos tenemos que estar unidos. Y él admitió que estas palabras podían sonar incluso como una orden o como una posición que pareciera que les están diciendo a los senadores que no pueden pensar de una manera distinta. Pero les dijo, no, lo que pasa es que pues la apuesta de todos nosotros debe ser el proyecto de nación que encabeza el presidente de la República, Pascal. Bueno, entonces, ¿cuál es la previsión para hoy? Todavía, digamos, la previsión es que esto se va a aprobar sin problema o aún hay alguna posibilidad de discrepancia en la bancada mayoritaria a la que le bastaría su voto para aprobar esta reforma de ley secundaria. Pascal, así como se ven las cosas hasta este momento, parece que no van a tener ningún problema, no van a hacer cambios. Desde ayer ya lo dejó claro Morena, van a apoyar en sus términos la minuta y pues evidentemente la oposición hará todo lo que esté de su parte para tratar de convencer al bloque oficialista de que esto no es el camino, pero vamos a ver, Pascal, no le voy a decir debate, una serie de personas que van a hablar en la tribuna, donde la oposición va a hablar de los riesgos de inconstitucionalidad, va a establecer los principios de constitución frente a otro grupo, los oficialistas, que van a hablar del pasado, que van a hablar de estadísticas y que van a hablar de que es el pueblo el que quiere las Fuerzas Armadas. Y cómo lo sé, Pascal, no es porque se adivina, sino que anoche en la reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudio Legislativo Segunda, pues ese fue la tónica. Por un lado, los que hablan de lo técnico, constitucional e inconstitucional, por lo tanto, y aquellos que están hablando incluso del expresidente Felipe Calderón y de actos delictivos y una serie de cosas que no son en realidad debates jurídicos, sino debates con estadísticas y discursos más partidizados que jurídicos, Pascal. Bueno, pues ya lo estaremos viendo. Seguramente va a ser una jornada muy larga en el Senado y estaremos pendientes de tus reportes en los diferentes espacios de Grupo Imagen. Leti, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias, Pascal. Muy buenos días.